E, I, O, tú. Toda persona que sepa educación sabe que esa primera infancia es crucial para el sistema educativo y para que esa calidad tenga sentido. Por lo tanto, en resumen, toda persona, organización que quiera pensar en la calidad de la educación para hacer una transformación tiene que ir a la primera infancia. Y esa primera infancia tiene que quedar muy bien hecha para que no tengamos desventajas iniciales que son prácticamente irrecuperables si dividimos la sociedad entre quienes tienen acceso a una buena educación con calidad inicial y otros que no. Entonces, decimos, vamos a construir los espacios más lindos que se puedan construir y nunca un niño o una niña que venga a un espacio construido por nosotros sentirán la más mínima diferencia con respecto a al mejor espacio que tenga la familia con mayores privilegios de la ciudad. Es un factor de integración social que empieza por ahí. Nos falta mucho por recorrer, hicimos bastante, pero falta mucho. Y esa yo creo que es una de las tareas fundamentales para este país, avanzar sensiblemente en esa educación para la primera infancia con calidad. Tendremos que unar múltiples formas de hacerlo y de acercarnos, pero no tengo duda de que nos falta muchísimo para hacerlo de manera sostenida, con calidad y que veamos viendo los impactos en nuestros niños y niñas. La apuesta de la Fundación Carulla, que la discutimos en la Junta Directiva, donde se nos presentaron una serie de alternativas que podrían ser el foco de atención de la Fundación Carulla, yo creo que es legítima y estratégica, y me siento pues orgulloso de haber hecho parte de esa toma de esa decisión. Concentra el foco y dice, vamos para este espacio de la vida en sociedad. Entonces, está concentrada donde es. Acabo de decir todas las necesidades que tenemos en Colombia con respecto a esta primera infancia y hacia dónde nos tenemos que mover. Entonces, llegar ahí con lo que significa la Fundación Carulla, con el compromiso de profesionales que estén dispuestas a construir para replicar experiencias, y los programas que estamos viendo que se nos presentan día a día en la Junta, yo no tengo la menor duda de que no hay pierde y que además no solamente no hay pierde, sino que hay una ganancia muy grande para la sociedad, y esa es la responsabilidad de la Fundación Carulla. Lo que tenemos que entender es que esto es una responsabilidad del Estado. La Fundación Carulla no es el Estado, como no son ninguna de las organizaciones sociales, pero entra a un espacio donde hay una cantidad de vacíos. ¿De qué manera se entra a ese espacio y cómo dentro de ese espacio se puede ayudar al objetivo que terminará siendo el objetivo final, y es que todo esto como experiencia se convierta después en una política pública y que tenga vigencia para todo el país? Si logramos hacer eso, el avance ha sido gigantesco. Entonces, entramos con la Fundación desde una posición del conocimiento, con la capacidad de innovar, la capacidad de experimentar y empezar a hacerlo en una escala restringida. Pero la Fundación tiene algo que a mí me llama particularmente la atención, y es un proyecto, desde el mismo comienzo, pensar en franquicias, que significa cómo construir algo que sea replicable, que no sea simplemente un grupo cerrado acá, sino que sea replicable en muchas partes. Entonces, eso ya marca una de las formas como la Fundación se va a desarrollar y cómo se va a hacer el trabajo, siempre pensando en multiplicar. Al mismo tiempo hablan de un término que no se utiliza en este mundo de la educación, que es el clúster de la primera infancia, pero es muy significativo porque para desarrollar ese sector hay una cantidad de elementos que uno tiene que recoger, y para hacerlo en forma sistemática y convertirlo en un proyecto nacional, y es ser capaz de entender cómo se producen los materiales, qué personas se educan, qué tipo de espacios se necesitan, en fin, quiénes trabajan en estos espacios. Entonces, esa perspectiva yo creo que es novedosa y es la puerta precisa de entrada para convertir una experiencia en política pública. El concepto de franquicia y de clúster desde el primer día, a medida que vamos desarrollando los pilotos, que también se vaya trabajando sobre ese par de conceptos y propuestas, porque eso nos va a permitir lo más pronto posible una experiencia que no tengo duda que va a ser positiva, multiplicarla. Y esa es la forma para, como les decía anteriormente, convertirlo en política pública. Eso para la Fundación, no descuidar eso, la convicción de que se va a multiplicar a pasar a política pública, porque hay muchas fundaciones que dicen, nosotros vamos a hacer esto, y se contentan con un espacio que necesariamente va a ser restringido, porque es que el problema es gigantesco para el país y no va a haber una fundación que lo pueda hacer. Pero esto me parece novedoso y crucial. A, E, I, O,